un nuevo encuentro, iniciando un 2024 con el gran compromiso de continuar con la tarea de buscar unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país que todos los días, me convenzo más, lo merece. Estamos en época, tal vez un poco retrasados, de hablar del tema de presupuestos. ¿Cómo hacer un presupuesto? Aceptemos en un natural entorno de incertidumbre. Podríamos afirmar que las organizaciones se enfrentan a un futuro complejo, a un entorno que limita la velocidad con la que se generan utilidades. Y he hecho una afirmación que le he reflexionado mucho, pero me ratifico en ella. Hoy las organizaciones tendrán que trabajar el doble si se quiere para obtener casi que lo mismo. Estos son algunos de los elementos para tomar decisiones acertadas sobre el presupuesto que guiará el desempeño financiero de los negocios en el 2024. Primero, sin dejar de actuar, sin dejar de innovar, sin caernos en un aire timorato, me atrevo a decir que es un periodo donde se busque seguridad y resguardo ante la incertidumbre y la falta de variables claras sobre las cuales basarnos y basarse. Hoy los presupuestos se deben enfocar en dos palabras claves: seguridad y resguardo. Hay que proyectar el menor nivel de gastos posible, asegurar el control estricto del flujo de caja y concentrarse en mayores ventas. Suena sencillo, pero implica un compromiso de toda la organización, implica claridad en el propósito y tener muy claro esas metas, ese camino, esas avenidas de desarrollo que vamos a abordar. Cuando se hace un presupuesto, se decide qué requiere cada área de la organización para procesar la carga de trabajo que habrá en el futuro, que el futuro es ya, y se hacen las asignaciones económicas a los diferentes departamentos para lograr la meta en ventas. No quiero dejar la sensación que estoy invitando a que nos congelemos en el tiempo. Lo que estoy invitando es a tener una actitud juiciosa, a planificar, y esa planificación no se hace unilateralmente, se hace con su equipo, mirando las variables de un entorno que, seamos francos, cambia todos los días. Nos acostamos con una realidad y nos levantamos con otra realidad. Vale la pena. De un año a otro. Se trata, digamos, entonces de programar una palabra que yo no soy el más amigo, a mí me gusta más desarrollo que crecimiento, o de mantener, y repito, un año de buscar sostenibilidad con unas finanzas sanas. Sin embargo, el presente nos está mostrando una realidad para las organizaciones porque están sometidas a factores que no se pueden controlar. Nosotros no podemos manejar el dólar, nosotros no podemos manejar la incertidumbre política. Entonces, es hora de que en vez de convertirnos en plañideras hablando de catástrofes, miremos cómo esas variables las incorporamos al día a día de las organizaciones y tenemos la flexibilidad y el quiebre para de una manera responsable asumirlas. Periodo que exige claridad en el propósito. Ya lo dijimos al inicio, fortalecer el talento humano, consolidar las estrategias e innovar. Detengámonos un poco en el tema del talento humano. Amigos, ¿cómo negar la importancia de la tecnología? ¿Cómo negar que la inteligencia, digamos, artificial entró y que ya no es de libros, de ficción? Pero les garantizo algo que hemos reiterado en todos y cada uno de nuestros encuentros. Los protagonistas somos los seres humanos. Lo demás son herramientas que facilitan y que le permiten al ser humano dedicarse
a lo verdaderamente fundamental. Sin embargo, antes de construir el presupuesto para el 2024, es necesario derribar algunos mitos. Primero, la complejidad. Generalmente las organizaciones piensan, si cada departamento o persona hace lo máximo posible, se logrará un resultado positivo global. Pero, no obstante, en el entorno actual, en lo que ustedes y yo estamos viviendo y nuestras organizaciones, el máximo rendimiento de una compañía se logra a través de la interacción, colaboración y sincronización entre sus partes. Así se logrará controlar costos y lograr el propósito. Por favor, amigos, no olvidemos estos tres conceptos: interacción, colaboración y sincronización, que no es más que entender el profundo poder de la sinergia, del cual no hay un encuentro nuestro en el cual no hayamos hablado. Segundo, la incertidumbre, ese signo de interrogación. Para reducirla, los expertos hacen proyecciones financieras detalladas con la falsa sensación de poder anticiparse, con respeto, con la falsa sensación de poder anticiparse. El día a día demuestra que predecir el desempeño financiero, si se quiere, es imposible. Y por eso mismo, los presupuestos deben ser una herramienta flexible. La palabra mágica del día de hoy: flexibilidad. No nos encerremos en sarcófagos teóricos a construir presupuestos aislados de la realidad. La expresión es flexibilidad. No se lograrán las ventas estimadas. En lugar de masacrarse, es conveniente evaluar cómo se desempeña el sector en el que está su empresa para ver si guarda alguna relación con su organización. Usted no está en una empresa aislada de una realidad. Si su empresa es de transporte, mire cómo está el sector del transporte. Si su empresa es de alimentos, mire. Si es de retail, mire. No nos aislemos. La incertidumbre es una realidad y hay variables financieras y macroeconómicas que no está en nuestras manos modificar. El manejo de los conflictos. ¿Cómo podemos decir la importancia de caer en unas razones financieras detalladas, que es lo más común? Las organizaciones tratan de encontrar un punto medio que las satisfaga, pero no es accidental la gráfica que tenemos. A veces nos convertimos en bomberos, apagando incendios, con el extinguidor en la mano. Así se dedican entonces a apagar incendios constantemente, cuando deberían concentrarse en revisar cómo se están analizando los indicadores y encontrar un método que se acomode más a la realidad. No estamos en otro planeta, estamos en el planeta Tierra. No estamos en otro país, estamos en Colombia. Y Colombia está enmarcado dentro de un universo, dentro de un mundo que se está reordenando en lo económico y, si se quiere, en lo político y en lo social. ¿Cuál sería una propuesta en un entorno actual? A partir de lo anterior, que es un parte positivo, no es un parte de catástrofe, al hacer sus presupuestos se propone a las organizaciones enfocarse en una nueva perspectiva de las tres variables que más inciden en ese proceso. La primera, la complejidad, ya lo hablamos. Toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Miremos cuál es el talón de Aquiles de nuestra organización. Por eso es clave entender dónde está ese eslabón que impone una resistencia en la empresa. No hacerlo significa dejarle su futuro a la suerte. La incertidumbre. Entonces, el presupuesto debe ser como un amortiguador, aunque la expresión sea muy coloquial, que absorbe las fluctuaciones de la realidad hacia arriba y hacia abajo. Es decir, el efecto de las mayores o menores ventas, gastos o utilidad no puede tratarse de números fijos. Tampoco
de reducir los gastos a la mínima expresión, porque acéptenme el concepto, terminamos muriéndonos muy aliviados. O sea, con unas razones financieras que muestran una actitud conservadora en los gastos, pero sin generar el más mínimo de los dinamismos. El manejo de los conflictos. Es vital analizar bajo qué supuestos se elaboran los presupuestos o las premisas que se tienen sobre su funcionamiento y retarlos. No retarlos de una manera ilusa, no retarlos inconsultamente con su equipo y con el entorno, pero sí pedirnos un poco más. Acépteme en esta expresión. Soñemos con ser generales para llegar a coroneles, con una salvedad. Cuando los presupuestos son inalcanzables, lo único que estamos logrando es desmotivar literalmente, repito, desmotivar literalmente a nuestro grupo, a nuestro equipo y generar una desmotivación. En la práctica, lo anterior se traduce en aspectos que se deben tener en cuenta al elaborar un presupuesto. Para empezar, existen entonces tres grandes bloques que las organizaciones deben considerar al tomar esas decisiones. Lo primero, la contribución o utilidad bruta total. Se obtiene, ustedes lo saben, de restar el precio de venta de los productos o servicios, los costos asociados a la compra de materia prima o pagos a proveedores que se requieren para generarlos. Las acciones que se tomen de cara al presupuesto deben tener como fin proteger o aumentar este dinero. Nadie genera una organización para perder. Nadie lo genera, pero también entendamos bajo qué condiciones estamos hablando y repitamos la palabra sostenibilidad unida a perdurabilidad. Digamos que lo que queremos es la intención de transformarlo para venderlo y generar utilidades. Se trata del inventario o de las inversiones en rubros de equipos, de activos fijos, etcétera, etcétera. Aquí hay un punto importante. No podemos abordar un mercado si ese mercado tecnológicamente, te repito, tecnológicamente no está a la par. Algún día nos encontraremos a hablar de la dura realidad del sector textil en Colombia. Muchas variables se dieron, pero también fue un sector que en muchos casos le dio espalda a la tecnología. Entonces, lo que se compra con la intención de transformarlo para venderlo y generar utilidades. El inventario debe obedecer a la ley del tanto cuanto. Tanto inventario cuando necesitemos para responder adecuadamente a un mercado. El dinero requerido para la operación, el capital de trabajo, en otras palabras, es el dinero que se emplea para pagar nómina, arrendamientos, comunicaciones y otros servicios necesarios para que funcione la operación de la empresa. Bajo todo punto de vista, podríamos el día de hoy afirmar que teniendo estas tres variables como base, al momento de elaborar el presupuesto, las empresas pueden hacer estas preguntas. La primera, las decisiones financieras que se están tomando ayudan a aumentar el flujo de caja o a generar dinero a través de las ventas. Es la primera pregunta. La segunda, ¿qué impacto tienen esas decisiones en el inventario? ¿Cuánto dinero está atrapado en el sistema o cuánto se usa para comprar materia prima y transformarla? ¿Qué tan rápido se transforma y entrega al mercado? Es mucho más allá del simple olfato, es mucho más allá de la simple experiencia, porque estamos entonces en un mercado en constante evolución. La tercera pregunta, ¿cuánto se está gastando todos los meses para que la empresa funcione y genere ventas? ¿Cuánto se gasta usted sin abrir la puerta de su organización? En ese orden de ideas, de esta forma, es variable aumentar el flujo de caja, o por lo menos no gastar más de lo necesario. Actitud racional. Sin embargo, cuando se requiere aumentar el inventario, se debe asegurar
que el crecimiento del negocio sea mayor a él o que el inventario se convierta en ventas. Seamos claros, las ventas no son reales sino hasta que suena la caja registradora. Lo mismo aplica para los gastos. Se trata de reducirlos o de recuperarlos. Permítame cambiar una expresión. No quiero hablar de reducir gastos. Hablemos de racionalizar gastos o de recuperarlos con creces, con el crecimiento de las ventas. Si se deben reducir, esto se debe lograr sin castigar el nivel de ventas ni el punto de equilibrio del inventario. Amigos, el tema del presupuesto nos dará para hablar sobremanera. Para mí es un profundo placer que nos volvamos a encontrar. Recuerden nuestro correo electrónico, aurelioveles57@gmail.com. Y no olvidamos, nuestro gran compromiso es buscar unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo sabemos lo merece.